La tercera gana el premio del Festival de Karlovy Vary, la cuarta película suya es la más cara de la historia del cine checoslovaco y la que mayor recaudación de taquilla ha tenido, es decir, que estamos ante alguien realmente excepcional. Y yo creo que lo merece el que pongamos aquí esta película, porque fue la sorpresa del año, sin ningún lugar a dudas. En todos los países donde se exhibió la película despertó, bueno, pues unas oleadas de entusiasmo tremendas, unas críticas fabulosas, y por supuesto en Estados Unidos, en Variety, en Hollywood Reporter, hablaban de él como un gran director. Para los que no conozcan el cine checoslovaco, yo creo que es una buena manera de acercarse a una cinematografía que hacia los años 60 vivió unos momentos de esplendor maravillosos en la primavera de Praga, que se llamó, con gente, como hemos dicho, Milos Forman y sus Amores de una rubita, que era una película excepcional, antes de que Milos Forman se fuera a Estados Unidos, al cine americano. Es la historia de Jan Nemec, antes Trenes rigurosamente vigilados, que también ganó el Oscar, de Jiri Menzel, Vera Chitilova con Las Margaritas, un cine en explosión que hubiera dado de sí pues algo realmente que no se puede medir, pero yo creo que excepcional, que fue cortado, yugulado, como saben ustedes, el año 68 con la entrada de los tanques, la salida de Dubček, etc. En esta película hay algo de ese rencor, hay esa especie de odio visceral a todo lo soviético, a todo lo ruso, dentro de una historia de sentimientos en donde está presente, por supuesto, como en todo lo que toca el mundo de Checoslovaquia, la música. Creo que es uno de los personajes más importantes. La música, más allá de que el protagonista sea un chelista, que ahora está en sus horas bajas y asiste a tocar con su cello en funerales y que ha sido de la Orquesta Nacional, yo creo que la música es un elemento tan fundamental como el niño en la película. Por supuesto, el dinero, se habla continuamente de coronas, y yo diría que Praga, la ciudad de Praga también envuelve esta película en mitad, como transmite Praga, de ese mundo de melancolía y de alegría al mismo tiempo. Para todos los que somos unos enamorados de Praga, del puente San Carlos, de sus cafés, el ver esta película es encontrarse como un viejo conocido. Y luego, pues, qué decir, tiene un protagonista, es el padre del director, es el escritor de la película, es el guionista. Si el apellido es lo mismo, naturalmente es Belak, uno es Jan, que es el director, y que a mí me parece que es exactamente el Sean Connery. Hay momentos fantásticos, porque parece que Connery ha dejado España cuando... Los festivales, por las filmotecas, por mi curiosidad estrictamente profesional, y porque 40 años de autarquía franquista que, como sabéis, cerró las fronteras a cal y canto a todo lo que venía del telón de acero, más 25 años, digamos, posteriores, que ya son 65, de dominación del mercado nacional por la industria norteamericana, pues han hecho que no estemos ni medianamente familiarizados con una de las cinematografías más antiguas, por lo menos, de Europa, y que es lo cual quiere decir del mundo, algunos de cuyos géneros, por ejemplo, los dibujos animados, las marionetas, dominaban como maestros y siguen dominando como maestros. Yo creo que el cine checo vivió, como tú lo has dicho, una época de esplendor anterior incluso a la que tú has dicho, que fue con el cine, y esto es por una razón personal, voy a entrar en ello, a la entrada del cine sonoro. Y yo recuerdo que en la década de los 50, al principio de la década de los 50, algunos cineclubs españoles, desde luego jugándose el tipo, ponían un par de películas de Gustav Machati, que era entre sábado y domingo, y sobre todo la archifamosa Éxtasis, donde una actriz que se llamaba Eva María Kisler, que después fue Hedy Lamarr en los Estados Unidos, salía desnuda corriendo por el campo. A mí eso me lo contaron en el colegio y no me lo quería creer, que pudiese existir esa posibilidad, y tardé todavía 10 o 12 años en ver esa película, y que vista posteriormente, incluso ahora, es prácticamente una cosa ecológica, completamente ecológica. El cine checoslovaco, que era entonces, vivió todos los vaivenes de la ideología comunista, y pasó pues por una nacionalización en el año 45. Los alemanes habían creado unos estudios magníficos, los Barrandov,
Después pasa por una etapa de esplendor, que es la que tú has mencionado, que es prácticamente paralela a la Nouvelle Vague, y finalmente en el año 68 desaparece. La película de esta noche a mí me parece que tiene una cosa muy sobresaliente. Es que a mí personalmente no me interesa tanto la historia como dónde sucede la historia y a quiénes le pasa la historia. Es decir, la historia me parece una historia muy convencional, muy previsible, incluso ternurista, que va sobre seguro, pero ver la película, y yo creo que esto deberían de tomar buena nota los espectadores, ver la película no desde el punto de vista de la historia, sino desde el punto de vista de ese músico, de su amante, de su madre, de donde viven, del enterrador, etcétera, es como abrir una ventana a un paisaje completamente distinto, y es un paisaje refrescante, agradable y confortable. Oye, muchas gracias. Beatriz Pérez Aranda, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, dinos algo del Colia. He visto que hacías así con la cabeza. ¿Estás de acuerdo con Juan Miguel? Estoy absolutamente de acuerdo siempre con Lamet, pero hay una cosa en la que yo, bueno, apunto una pincelada para luego seguir después de la película en el debate. Y es en esa relación, a mí sí me interesa la relación personal entre el protagonista y este niño pequeño de 5 años, y creo que sí es importante también, desde luego tienes mucha razón, en el entorno y en donde se produce y el momento en el que se produce, que es 1988, vísperas de la revolución de Terciopelo, que fue en el 89, que ya cae el gobierno comunista. En el 92, recordemos que es cuando Checoslovaquia vuelve a dividirse en Eslovaquia y Chequia. Entonces, pero pienso que es muy importante porque es ese hombre checoslovaco, bohemio. Recordemos también que nosotros ahora llamamos la Europa del Este, era Europa. Checoslovaquia, Hungría, era donde estaba la cultura, era donde estaba la bohemia, era donde estaba... Entonces, es un hombre inteligente, es un hombre que no es ni revolucionario ni contrarrevolucionario. Y yo no estoy de acuerdo con estas críticas que he leído, titulares, que dice padre a la fuerza. Yo no creo que sea una relación padre-hijo, en ningún momento es una relación padre-hijo, es una relación de amistad de un ruso entre un checoslovaco inteligente y un ruso de 5 años, que nace a la libertad. No es el ruso que vemos de las tanquetas, no es el ruso. Entonces es un hombre inteligente y dice, este niño no tiene la culpa de nada, es un niño de 5 años y es una relación humana. Por lo tanto, sí que pienso que, aparte de que sea mujer y las historias tiernas bueno, pues tengo una sensibilidad y me las sienta cercanas. Pienso que es también muy importante la relación o el símbolo, ¿no? Que lo que significa esa relación entre un señor, pues bueno, cuarentón, cincuentón y tal, un Sean Connery checoslovaco y un niño de 5 años ruso que no tiene el por qué pagar nada de lo que ha sido pues toda la relación de amistad-odio entre Checoslovaquia y Rusia. Luego, aparte, hablamos de una película checoslovaca. Yo le diría a los espectadores que no sientan a lo mejor esa prevención al decir, bueno, una película checoslovaca. Es una película maravillosa, con un ritmo excepcional, una fotografía muy bonita y no tiene nada, tiene un buen guión. Y luego aparte el padre de Svarak, no es la primera vez que colabora con su hijo como guionista. En la primera película también fue el guionista y bueno, también los críticos le achacan al hijo que sin el padre, porque los grandes premios los ha conseguido siendo guionista el padre, como es la nominación al Oscar y la segunda y luego ya el Oscar, en tan solo 5 años con 4 películas, bueno, pues que el padre es importante, ¿no? El padre, yo creo, está interpretando su propia historia también de respeto. Y luego también es muy importante el niño. La película, yo pienso que en el momento en el que aparece el niño, que puede ser más o menos a mitad de la película, gana mucho más en el ritmo y en la narración y en la historia, y luego ya se van desencadenando todos los acontecimientos. Pero bueno, en cualquier caso, yo diría que no se asusten en absoluto, sino todo lo contrario. Es una magnífica película. Bien, muchas gracias. Señor Jiménez Rico, don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Tú has visto bastante cine checoslovaco y en los años 60 hemos visto casi todo, ¿no? Todo, sí, sí. Bueno, es curioso que se haya producido esa brecha, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Es un placer volver un poco al cine checo. Cine checo.
estamos diciendo checoslovaco y los eslovacos se pueden enfadar mucho. Esta película es checa exclusivamente. Checa. No se pueden enfadar porque han hecho poco ellos. Pero los eslovacos ahora no quieren saber nada de los Eso por checos, como es supuesto. lógico. Claro. Entonces es una película checa. Yo creo que estudia una fórmula que no ha fallado nunca en la historia del cine, que es una historia individual, íntima, de unos personajes concretos, en un fondo político, histórico, cultural determinado. Y como ese fondo no solo sirve como telón de fondo de la historia individual, sino que de alguna forma condiciona y marca la historia individual. Esta fórmula es magnífica, la historia del cine está llena de películas con esta fórmula, que es con el fondo histórico y la historia individual, en este caso un poco ternurista, pero que funciona y que además tiene unos antecedentes claros.